Los aparatos rectificadores de la corriente gobiernan energía eléctrica. Reciben, por ejemplo, corriente alterna y emiten corriente continua controlable. Reciben corriente continua y emiten corriente alterna. Toman corriente alterna de frecuencia fija y emiten corriente alterna de frecuencia variable. Los circuitos rectificadores de corriente contienen tiristores. Un tiristor es un elemento semiconductor con las tres conexiones ánodo, cátodo y electrodo o conexión de mando. El sentido inverso de un tiristor es del cátodo al ánodo. El sentido directo del ánodo al cátodo. En un circuito puede conectarse el tiristor en sentido directo mediante un impulso eléctrico sobre la conexión de mando, llevándolo al estado de conducción. En sentido inverso, bloquea la corriente. El tiristor es, pues, comparable a un interruptor. En sentido directo, será cerrado mediante un impulso de mando. En sentido inverso, abre automáticamente y bloquea. Este comportamiento de conmutación lo causa una pastilla de silicio, en parte dopada negativamente, en parte positivamente. ¿Qué quiere decir dopar negativamente? Al cristal de silicio se le introducen átomos extraños. Cada uno de estos átomos extraños cede un electrón que puede desplazarse por la unión reticular. Los átomos extraños que quedan, por ceder el electrón, son de carga positiva. Son estacionarios y aquí representados por una superficie roja. Los electrones móviles hacen que el cristal sea conductor de cargas negativas. ¿Qué quiere decir dopar positivamente? Al cristal de silicio se le introducen átomos extraños que de la unión reticular del cristal reciben un electrón y con ello se cargan negativamente. Los electrones tomados de la unión reticular dejan atrás cargas positivas que se llaman huecos. Los átomos extraños de carga negativa son estacionarios y representados por una superficie azul. Los huecos pueden ir de un lugar de la retícula al siguiente y hacen que el cristal sea conductor de cargas positivas. La pastilla de silicio en el tiristor muestra en su sección transversal 4 zonas diferentemente dopadas. En el centro, una zona débilmente dopada de N y una débilmente dopada de P.
Externamente a cada lado una zona fuertemente dopada de N y otra fuertemente dopada de P. En cada una de las uniones PN se difunden portadores de carga negativa de la zona N a la zona P. Y atrás queda una carga positiva ya no compensada. Igualmente se difunden portadores de carga positiva a la zona N. Y atrás queda una carga negativa ya no compensada. Las uniones PN con sus cargas son simbolizadas por franjas de colores. En la pastilla de silicio determinan las tres uniones PN el comportamiento del tiristor. La pastilla tiene las conexiones ánodo, cátodo y conexión de mando. El par PN en el lado del ánodo controla el comportamiento en sentido inverso. El par PN central, el comportamiento en sentido directo. El par PN en el lado del cátodo hace posible el gobierno del tiristor. La tensión de fuente del circuito eléctrico conmuta los polos del tiristor en sentido inverso o directo. Al conmutar los polos en sentido inverso, el ánodo es negativo y el cátodo positivo. En este caso es activo el par PN en el lado del ánodo. Por la tensión aplicada se mueven los portadores de carga negativa hacia el cátodo positivo. Los portadores de carga positiva hacia el ánodo negativo. El par PN se ensancha para formar una zona no conductora. Esta zona, libre de portadores de carga, soporta la totalidad de la tensión de la fuente. El tiristor bloquea la corriente en sentido inverso. Al volverse de nuevo cero la tensión de la fuente, disminuye el ancho de la unión PN hasta llegar al ancho original. Cuando la tensión de la fuente invierte su sentido, el tiristor está polarizado en sentido directo. Ahora actúa esencialmente el par PN central. Portadores de carga negativa son desplazados hacia el ánodo positivo. Portadores de carga positiva hacia el cátodo negativo. El par PN se amplía y se vuelve no conductor. Esta zona, libre de portadores de carga, soporta la totalidad de la tensión de la fuente. El tiristor bloquea la corriente en sentido directo. Tiristor, segunda parte. Cebado, descebado. Para el cebado del tiristor se aplica una fuente de tensión de mando con el polo positivo a la conexión de mando
y el polo negativo al cátodo. Una vez cerrado el interruptor en el circuito eléctrico, las conexiones están puestas en el sentido de paso del par PN situado en el lado del cátodo. La conexión de mando suministra portadores de carga positiva. El cátodo, portadores de carga negativa. Estos portadores de carga se suman a los ya existentes. Al mismo tiempo, se desplazan portadores de carga hasta el par PN polarizado en el sentido de paso. Algunos se recombinan. Portadores de carga negativa penetran en la capa P a consecuencia de su mayor concentración. La capa P, enriquecida ya con portadores de carga positiva, será por ello también enriquecida con portadores de carga negativa. Al par PN central está aplicada la tensión ánodo-cátodo. Es por eso que los portadores de carga negativa cerca del par PN central se mueven por este paso a gran velocidad y penetran en la capa N en el lado del ánodo. Ellos cargan negativamente la capa N y polarizan el par PN situado en el lado del ánodo en el sentido de paso. Hacia este par PN se mueven ahora los portadores de carga positiva y negativa. Algunos se recombinan. A consecuencia de su alta concentración, penetran portadores de carga positiva en la capa N. La capa N, situada en el lado del ánodo, será por eso también enriquecida con portadores de carga positiva. Portadores de carga positiva cerca del par PN central. Se mueven a gran velocidad hacia la zona P del lado del cátodo. Allí aumenta la concentración. Resumamos. Portadores de carga positiva procedentes de la conexión de mando. Afluencia de portadores de carga negativa a la capa P del lado del cátodo. Paso a la capa N del lado del ánodo. Afluencia de portadores de carga positiva a la capa N del lado del ánodo. Paso a la capa P del lado del cátodo. El suministro de portadores de carga positiva a la capa P del lado del cátodo tiene el mismo efecto que el suministro procedente de la conexión de mando. La corriente de portadores de carga negativa será amplificada. Ella vuelve a provocar una corriente amplificada de portadores de carga positiva. Por esta amplificación repetitiva, se eleva finalmente la densidad de portadores de carga en las dos capas medias de tal forma
Que las zonas medias de carga de espacio son inundadas rápidamente. El carácter original de las capas medias P y N desaparece. El cristal se ha vuelto conductor. El tiristor está cebado. La tensión de la fuente que actúa en sentido directo del tiristor impulsa una corriente de paso desde el ánodo hacia el cátodo. Se puede desconectar la corriente de mando. El tiristor permanece en estado conductor. Al invertir la tensión de la fuente, su sentido se polariza al tiristor en sentido inverso. La corriente directa se anula. Circula una corta corriente inversa que desceba el tiristor. ¿Qué ocurre en el cristal al descebarse? Aunque se haya anulado la corriente directa, aún queda el cristal lleno de portadores de carga, o sea, conductor. La inversión de la tensión de la fuente conduce a una corta corriente inversa que extrae portadores de carga de las zonas medias. De carga negativa hacia el cátodo ahora positivo. De carga positiva hacia el ánodo ahora negativo. Desde las conexiones no se suministran ya portadores de carga. La concentración de portadores disminuye rápidamente. Al mismo tiempo, se recombinan algunos portadores de carga. Las capas medias adquieren de nuevo su carácter de dopado original. Finalmente se forma en el par PN situado al lado del ánodo una zona libre de portadores de carga que soporta la tensión de la fuente en sentido inverso. El tiristor bloquea. Regulador de corriente alterna. Dos ejemplos para la aplicación del tiristor. En el circuito de corriente alterna hace posible el tiristor el suministro de corriente controlable a un consumidor de corriente continua. La semioscilación positiva de la tensión alterna de la fuente polariza al tiristor en sentido directo. En estado no cebado no circula ninguna corriente. Es por eso que durante el transcurso temporal de la tensión alterna U, al comenzar la semioscilación positiva puede cebarse el tiristor. Circula una corriente. Al comenzar la semioscilación negativa se desceba el tiristor. La corriente es nula. El cebado puede efectuarse en cualquier momento de la semioscilación positiva. Circula una corriente controlable de sentido siempre igual. Este modo de funcionar hace posible la construcción de rectificadores controlados.
Con tiristores pueden controlarse también corrientes alternas, por ejemplo, el mando de luminosidad de lámparas. Para este fin se conecta en paralelo al tiristor que gobierna la semioscilación positiva. Un segundo tiristor en sentido contrario que gobierna la semioscilación negativa. En estado no cebado, la corriente es nula. Al cebarse el tiristor superior, al comenzar la semioscilación positiva, entonces conduce corriente hasta anularse la semioscilación positiva. Al cebarse el tiristor inferior, al comenzar la semioscilación negativa, entonces conduce corriente hasta anularse la semioscilación negativa. Hacia el consumidor circula una corriente alterna. Al cebarse ambos tiristores en un momento cualquiera, puede controlarse la corriente alterna desde el valor máximo hasta cero. Estos controles de corriente alterna se usan, por ejemplo, para el mando de la luminosidad de dispositivos de iluminación. El comportamiento a la conexión del tiristor casi exento de inercia lo convierte en uno de los más importantes elementos de construcción de la electrónica de potencia.